Entonces, vamos a comenzar con un ejemplo. Entonces, el ejemplo que vamos a considerar se llama el paseo en el hipercubo. Yo siempre trabajo las cadenas de Markov a tiempo continuo simplemente porque se me hace más fácil derivar en el tiempo cuando el tiempo es continuo y cuando el tiempo es discreto. Entonces, uno define, vamos a comenzar así. Eh, Omega n son las sucesiones, las secuencias de tamaño n binarias. Entonces, las secuencias binarias de tamaño n y, y la idea es definir una cadena Markov ahí dentro de la secuencia de tamaño n. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, es que vamos a representar vamos a pensar esa secuencia de tamaño n como partículas. Entonces tenemos aquí, los unos van a representar partículas y los ceros van a representar sitios vacíos. Eso no es muy relevante en este caso, no es lo más importante. Eh, y lo que vamos a hacer aquí es que la cadena, ¿cómo funciona? Espera un tiempo exponencial de tamaño 1, al fin del cual se escoge un sitio X uniformemente al azar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Es que vamos a tomar lo que había aquí y lo vamos a cambiar. Entonces, si había un sitio vacío, colocamos una partícula. Si había una partícula, colocamos un sitio vacío. Entonces, por ejemplo, si la configuración era esta, colocamos una nueva partícula. Y si la configuración era esta, borramos. Entonces, esa es la dinámica. Entonces, por ejemplo, en el primer paso sonó acá, pum, partícula. Siguiente paso sonó este sitio que está aquí, borramos. Siguiente paso, escogimos este que está acá, ponemos partícula. Siguiente paso, borramos acá. Y así sucesivamente. Entonces eso nos da una cadena sigma t, que es una cadena Markov en omega n. Y esa cadena Markov es reversible. Esto es, la probabilidad de pasar de la configuración sigma a la sigma línea es la misma que pasar de la sigma línea a la sigma. ¿Qué quiere decir eso? Si dos configuraciones difieren en un único sitio, ¿cuál es la probabilidad de pasar de ella a la otra? Escoger el sitio. Y viceversa. Entonces, y esa probabilidad es 1 sobre n. Entonces, en ese caso, cuando dos secuencias binarias difieren en solamente un lugar, decimos que son vecinos en ese espacio, y al decir que somos vecinos, definimos una estructura de grafo, y ese grafo es lo que se conoce como el hipercubo. Y cuando tenemos dos vecinos en ese hipercubo, la probabilidad de pasar de un vecino al otro es 1 sobre n. En consecuencia, la medida uniforme, tal vez le podemos poner un n aquí porque depende de n, vemos que es invariante. Entonces, esta cadena Markov es una cadena muy simple, es lo que se llama irreductible porque se puede ir de cualquier configuración a cualquier otra configuración vía transiciones permitidas por la dinámica. Si yo quiero ir de sigma a sigma línea, lo único que tengo que hacer es cambiar todos los sitios que son diferentes y esa secuencia de cambios ocurre con probabilidad 1 sobre n levantado a L, donde L es el número de sitios diferentes. Entonces, la cadena es irreductible y lo que sabemos es que tenemos el teorema de convergencia. Esto es clásico en cadenas de Markov. ¿Qué dice el teorema de convergencia? Dice lo siguiente, dice que no voy a ser muy formal,
muchas de las expresiones que voy a escribir van a estar incorrectas desde el punto de vista matemático, pero no es muy importante. Entonces, lo que digo es que el límite de sigma t es mu n, cuando t va para infinito. Esto no está muy correcto desde el punto de vista matemático porque sigma t es una variable aleatoria y lo que tengo al otro lado es una medida. Lo que yo quiero decir con eso es que la ley de la cadena en el instante t converge a mu n cuando t va para infinito. El teorema de convergencia nos dice más cosas. Nos dice además ¿cómo es esta cosa? Ah, me olvidé. Ah, aquí. Es así. Lo que yo quiero decir ahora es que el exponente de Lyapunov está bien definido. Esto es, mu n es una medida en un espacio de probabilidad finito, en omega n. Por lo tanto, yo puedo pensar esto simplemente como un vector con 2 levantado a n coordenadas. Y la ley de sigma t también es un vector de probabilidad en un espacio finito un poco grande, ¿no? 2 levantado a n, pero eso no importa. Entonces, una manera de medir la distancia entre esos dos es usando la norma. ¿Qué norma? No importa, porque los espacios son finitos, entonces todas las normas son equivalentes. Y el teorema de convergencia nos dice que el exponente de Lyapunov lambda está bien definido, que es este límite. O sea, la convergencia es exponencialmente rápida. Y lambda, además, lambda es el agujero espectral de la matriz de transición. Entonces, la matriz de transición, ¿qué es? En este caso es simple, ¿no? O sea, es una matriz gigantesca en la que la coordenada sigma, sigma línea es igual a 1 sobre n, si sigma y sigma línea son vecinos, o es igual a 0, si sigma y sigma línea no son vecinos. Esa es la matriz de transición de esta cadena. Y esa matriz tiene un autovalor 1, porque es una matriz estocástica, eso siempre es verdad. Eh, y, el lambda es la distancia entre el valor absoluto del segundo autovalor y 1. Del segundo mayor autovalor y 1. En valor absoluto. Entonces, el agujero espectral. Y esto está muy bien, pero vamos a ver que este teorema de convergencia, que es clásico y es lo que se enseña, es lo que sale en los libros en general, no describe de manera adecuada la convergencia del equilibrio para esta cadena en particular. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, uno puede hacer un gráfico. Uno puede venir y graficar. Por ahora, la distancia que uno vaya a usar no es tan importante porque todas las distancias son equivalentes, si uno usa una norma, al menos. Eh, entonces, si uno mira la distancia d de t entre la ley de la cadena en el instante t y la medida mu n, la medida de equilibrio a la cual esta ley converge, lo que uno va a ver es que, a ver, necesito ahora
concentrarme porque el pulso no anda bueno. Ahí está. Entonces la distancia es así. Se mantiene casi constante por un montón de rato, de repente baja, y esto es así. Y el teorema de convergencia nos dice lo siguiente. Entonces, como diría Pepo, plop. ¿Qué me importa a mí que sea exponencial allá abajo, no? O sea, si uno de alguna manera quiere describir cómo una cadena de Markov converge al equilibrio, la región interesante parece estar acá. ¿Ok? Rápidamente, una pequeña observación sobre por qué esto puede llegar a ser interesante. Una manera, que en este caso particular no es tan eficiente, pero en situaciones parecidas sí es muy eficiente, de elegir una secuencia binaria uniformemente al azar, es rodar esta cadena durante un tiempo t que sea suficientemente grande para que la ley de la cadena sea muy próxima de la uniforme. Entonces, rodarlo hasta aquí, qué sé yo. Por ejemplo, aquí lo que uno hace usualmente es que uno se fija un epsilon aquí, y lo que vamos a hacer es rodar la cadena hasta este tiempo t epsilon aquí. Y digamos, el epsilon es el margen de error que uno se da. Todavía no he discutido de cómo se va a escoger esta distancia, también eso hay que hacerlo. Pero por el momento no importa, estamos pensando en espacio finito, fijo, todas las métricas son equivalentes, las normas son equivalentes, no hay tanto problema por ahora aquí. Y entonces, esa es una manera de simular una secuencia escogida uniformemente al azar. Hay otras maneras de escoger una secuencia uniformemente al azar más práctica, pero el tema es que esta cadena, si uno quiere hacer un algoritmo, digamos, práctico, ¿no? En el computador, es la cadena base para el llamado MCMC, Markov Chain Monte Carlo. Es la cadena que uno usa como base para simular medidas más complicadas en el espacio omega n. Entonces, en el computador, cualquier cadena de Markov que yo simule al final del día, en el computador va a ser una cadena en el espacio omega n. Porque el computador funciona con secuencias binarias. Y en esas secuencias binarias vamos a simular una medida que sea de interés usando MCMC, y MCMC necesita una cadena base. Y la cadena base de MCMC es esta cadena que les estoy mostrando. Entonces, lo que es interesante es saber si el algoritmo MCMC converge o no a la medida que uno quiere simular, que puede ser muy complicada y para la cual MCMC sí es eficiente. Y lo que va a ocurrir en general es que este gráfico que acabo de hacer aquí, esta manera en la cual las cadenas de Markov convergen al equilibrio, es lo que ocurre con más frecuencia en la práctica. Entonces eso quiere decir que la cosa exponencial no resulta mucho. Entonces, hay que analizar de una manera más detallada lo que está pasando aquí. Porque no es lo adecuado usarle el teorema de convergencia clásico para describir este tipo de situaciones. A uno no le interesa llegar a una precisión epsilon igual a 10 elevado a menos 9 y saber que de ahí para adelante la cosa va exponencialmente rápido. A uno le interesa usualmente
en estadística se usan intervalos de confianza y se habla de 5%, 2%, 1%, pero no 10 elevado a menos 9. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? En esta cadena se puede calcular. La ley de sigma t se puede calcular explícitamente. A ver, voy a reciclar el mono que hice acá arriba. ¿Cuál es la idea? Si uno piensa un rato, gracias a la propiedad de pérdida de memoria de la exponencial y el hecho de que el mínimo de dos exponenciales también es una exponencial, yo puedo pensar esta dinámica de otra forma. En vez de tener una exponencial de parámetro 1 rodando, y cada vez que toca el reloj exponencial escoger un sitio uniformemente al acaso, lo que podemos, otra manera de pensar esta cadena es colocar en cada sitio X relojes exponenciales independientes de tasa 1 sobre n. Entonces, cada reloj suena en media después de un tiempo de orden n. Entonces, el mínimo de esos n exponenciales es una exponencial de parámetro 1, que es la exponencial anterior. Y si miramos para el mínimo y nos preguntamos, ¿cuál fue la que tocó? La respuesta es, bueno, tocó la exponencial en x con probabilidad 1 sobre n. Entonces es otra manera de construir la cadena, y lo que vemos ahí es que en realidad esta cadena es simplemente es el producto, decimos, de n cadenas independientes que lo único que hacen es que cambian de 1 a 0, de 0 a 1 en tiempos de orden n. Entonces lo que podemos probar con eso, ¿no? Es que entonces sigma x de t son cadenas I d. Son independientes entre sí y en realidad son idénticamente distribuidas porque tienen la misma ley, tienen la misma regla de transición. Entonces, para calcular, ahí uno hace una cuenta, ¿no? Y esta cuenta está hecha en las notas. Espero que me acuerde bien cómo era. La probabilidad de que en el instante t el valor de la cadena sea el mismo que al principio se puede calcular y es 1 más e a la menos 2t dividido por n dividido por 2. Y si uno lo hace con diferente aquí, acá le tenemos que poner un menos. ¿Ok? Es una cuenta que hay que hacer, se puede hacer. Hay que ver cuál es la probabilidad de que unas exponenciales toquen. Lo más fácil en realidad es obtener una ecuación, una EDO para esa probabilidad, tomarle la derivada. Y es por eso que a mí me gusta trabajar en tiempo continuo, porque uno puede hacer eso, ¿no? Tomar derivadas y obtener EDOs y resolver esa gente. Entonces, esto es lo que pasa. Y de aquí, como son independientes, ¿qué es lo que uno concluye? Uno concluye que en realidad la probabilidad de la cadena completa ser igual a la condición inicial es el producto de x en lambda n y acá va, bueno, va más o menos dependiendo, ¿no? Ustedes se pueden
pueden divertir, ver que esto es, lo pueden escribir así si quieren, ¿no? No tiene ninguna importancia cómo lo escriban, ¿no? Lo único importante es que es un producto. Entonces se puede calcular la ley exacta. De hecho, aquí lo que conviene hacer es introducir lo siguiente. Esto que estoy haciendo aquí es lo que se conoce como la distancia de Hamming. Distancia de Hamming. ¿Ya? Entonces, es la distancia en el grafo entre la secuencia binaria sigma y la secuencia binaria sigma prima. Y esto también es el número de discrepancias que tienen las dos secuencias. Y vemos que podemos reescribir la probabilidad de arriba como lo siguiente. Podemos escribir esto como la probabilidad sigma t igual a sigma línea, dado que sigma 0 era igual a sigma. Esto se puede reescribir como así. 1 más e a la menos 2t dividido por n sobre 2 veces, estos son los que están iguales, entonces es n menos h veces 1 menos e a la menos 2t sobre n dividido por 2 h sigma. ¿Está bien? Entonces se puede calcular más o menos exacto la probabilidad, la ley de la cadena en el instante t. Y por supuesto, la ley en el instante cero es, ahí ustedes pueden ver que es 1. Bueno, hay que hacer la cuenta. Hay unos ceros elevados a cero que uno tiene que tomar el límite de la manera adecuada para ver que todo funciona. Y entonces, ahora uno se puede hacer la pregunta de cuál es la distancia del equilibrio. Y aquí tenemos que comenzar a pensar en qué definición vamos a usar para, para distancia del equilibrio. ¿Ok? Entonces, hay una cosa que se puede hacer aquí que es tal vez interesante. Que es que pueden mirar las notas en ese link. En el link que les estoy mandando, pueden mirar las notas si es que necesitan ver algo para atrás, alguna definición, alguna cosa que necesiten ver. Y si necesitan que actualice el link, me avisan, porque el link no se actualiza solo. Entonces, aquí voy a introducir una definición. Entonces, por razones que van a ser aparentes más adelante, un poquito más adelante, si tomamos mu y nu, medidas en el espacio de estados omega n,
la definición que usualmente se usa para medir la distancia entre ellas dos es la norma L1. Como yo les había dicho, todas las normas son equivalentes en omega n. Entonces, en principio, uno puede usar cualquiera. Entonces, por ejemplo, podemos usar la norma L1. Y eso es lo que se llama distancia de variación total. La distancia de variación total viene con un medio ahí. Por, por motivos que van a ser aparentes después. Tiene que ver con una cosa que se llama la dualidad de Kantorovich, de la que tal vez hable, que tal vez voy a, no sé si voy a conseguir hablar de eso en el minicurso, pero tiene que ver con eso. Entonces, esta es la definición que a la gente le gusta porque tiene que ver con acoplamiento. Después vamos a ver eso. Por ahora, vamos a decir que esta es la distancia que vamos a usar. Entonces, para definir la distancia del equilibrio en una cadena Markov, lo natural es simplemente tomar esto, ¿no? Bueno, hay un n, ¿no? Porque todo depende de n. Y esto va a ser la distancia entre la ley de sigma t y la medida invariante en variación total. Y esta es la... No sé si fueron Aldous y Diaconis, pero uno lo aprendió de Aldous y Diaconis. Nosotros aprendimos de Aldous y Diaconis que esta es la distancia buena. Y bueno, uno puede tratar de calcular. Y después de un rato, haciendo un par de cuentas, lo que uno puede darse cuenta es que, ¿se acuerdan que la probabilidad de dos, en el instante t, la cadena t, una configuración sigma línea, era igual a la distancia de Hamming entre sigma línea y sigma, donde sigma era la condición inicial? Entonces, lo que se puede probar es que eh, la distancia admite una representación muy, muy simple. Y así es, un medio de la esperanza de 1 menos 1 más e a la menos t sobre n dividido por 2 elevado a n menos zeta veces 1 menos e a la menos y 2 acá, 2t sobre n sobre 2 elevado a zeta donde zeta tiene la ley binomial de parámetro n y un medio. Eso simplemente jugando un poco con la expresión que obtuvimos arriba. Entonces, bastante explícito. Y como esto es bastante explícito, eh, se puede tomar el límite de esto cuando n va para infinito. Esto depende de n, ¿no? Hay n en varios lugares. Y la idea es que nosotros sabemos que zeta menos la media, ¿no? Veces raíz de n, esto converge a una teorema central del límite, ¿no? El teorema central del límite de Moivre nos dice que esto converge a la gaussiana. La binomial converge a la gaussiana cuando debidamente normalizada. Entonces, y le saqué la media, entonces la gaussiana límite de media cero, tiene media cero y la varianza es, entonces la varianza de cada uno como es un medio, la varianza es un cuarto. Entonces, ustedes pueden
Las cuentas están más o menos hechas en las notas. Y lo que obtenemos es que se puede probar algo. Un minuto. Entonces, lo que se puede probar es lo siguiente. Y vamos a llamarle a esto una proposición. No, esto no está probado, realmente probado en Aldus 83, pero está más o menos explicado cómo se hace la cuenta. Y lo que se puede probar es lo siguiente. Tomamos la distancia y la evaluamos en 1/4 n log n. Y le sumamos un poquito aquí, nt. Esto converge cuando n va para el infinito a una cierta función g de e a la menos t. Uh, sí, 2t. Entonces, g es la distancia en variación total entre una ley gaussiana de varianza 1 y media m y una ley gaussiana de varianza 1 y media 0. Gráfico que habíamos hecho antes. Ahora el gráfico es exacto. Este lugar es 1/4 . Entonces, este lugar acá abajo es 1/4 n log n. Y esta distancia, ¿no? La distancia en la cual esta distancia va de 1 a 0 es de orden n. Entonces, notemos que n es mucho menor que n log n. Bueno, no es tan menor tal vez, porque me pueden reclamar que el log n no es tan grande, pero de todas maneras, lo que está ocurriendo es que nuestra cadena marcó cómo converge al equilibrio. La distancia se queda muy cerca de 1, de repente baja rápidamente a 0, y una vez que está cerca de 0 se va exponencial para allá. La exponencial, ahora tenemos más o menos explícito, podemos entender de esta fórmula cómo es que funciona todo, porque ¿de dónde es que viene la exponencial?
el decaimiento exponencial viene del hecho de que la función g, cuando m va para 0, converge linealmente a 0. Esa es una cuenta que se puede hacer a partir de la expresión que tenemos ahí. Y entonces, allá está la exponencial. Pero es exponencial allá abajo, ¿no? Acá arriba no. Y muy importante, se mantiene casi igual a 1 por un largo trecho. Ahora, Milton, ¿existe una ¿sí? fórmula explícita para G o eso es lo más explícito que puede ser? No, lo puedes escribir en términos de la función error, pero a mí la función error nunca me ha gustado para escribir cosas explícitas. Okay. ¿No? Digamos, esta fórmula me da más intuición que la fórmula explícita en términos de la función de error. Entonces, a ver, ¿qué era lo que iba a decir yo? Me falta un medio en algún lugar. Ah, no, está bien. El medio está aquí, en la definición de la G, de variación total. Entonces, vemos que la convergencia del equilibrio es bien diferente. Y lo que quería decir ahora, que es una cosa un poco diferente, que es sobre distancia de variación total. ¿Okay? Entonces, uno puede decir, podemos imaginar lo siguiente, ¿no? O sea, hagamos un test estadístico. Entonces, ¿qué quiere decir hacer un test estadístico? Quiere decir, voy a agarrar una función f de omega n en R. ¿Okay? Y le voy a calcular su esperanza. Entonces, voy a tomar en el instante t una configuración de la cadena Markov, voy a evaluar la función f y yo quiero saber cómo se compara eso con la media de la función f con respecto a la medida invariante. O sea, la esperanza de f sigma t con respecto a la esperanza de f en sigma infinito, si ustedes quieren. Entonces, eso es un test estadístico. Entonces, si esas dos cosas me dan diferente, quiere decir que no estoy en el equilibrio, y si me dan iguales, quiere decir que estoy en el equilibrio. Y ahí uno dice, bueno, en realidad vamos a darle un margen epsilon, ¿no? Si eso da menor que epsilon, yo digo que ¿cómo se llama? Mi ley pasó el test. Y la distancia de variación total es exactamente el sub sobre todas las funciones f de eso ahí. O sea, si la distancia de variación total es menor que epsilon, quiere decir que las dos medidas que yo estoy comparando van a pasar cualquier test estadístico con intervalo de confianza epsilon. Y un sí solo sí. Si la distancia de variación total es mayor que epsilon, quiere decir que existe un test que la ley no va a pasar. Entonces, por eso que la distancia de variación total es interesante desde el punto de vista estadístico, ¿no? De la simulación, si se quiere. Yo quiero simular una cierta medida y quiero que esa simulación sea lo suficientemente buena. Entonces, si la distancia de variación total es menor que epsilon, quiere decir que va a pasar cualquier test de confianza epsilon. Y viceversa. Si la distancia de variación total es mayor que epsilon, existe un test que no va a pasar. Sí. Abelio, ¿a qué hora tengo que terminar? Te quedan 4 minutos porque partimos 5 minutos tarde. Perfecto. Si no me... Sí. Esto es vemos que aquí la acción, digamos, pasa en una ventana. Vamos a llamarle a
a esa región de tamaño O de n, la ventana. Es ahí donde pasa la acción. ¿Qué es lo que ocurre? Antes de la ventana, yo tengo un test, existe una observable de la cadena de Markov que me va a permitir, básicamente, descubrir con probabilidad 1 que no estoy en el equilibrio. Y después de la ventana, la probabilidad es exponencialmente pequeña. Y en la ventana es donde ocurre la acción. Entonces ustedes ven que, desde el punto de vista de la simulación, esto es súper interesante. Porque me dice, usted tiene que simular, digamos, un cuarto n log n más una constante grande veces n para estar tan cerca del equilibrio que usted va a pasar cualquier test. Pero si yo me equivoco en la constante veces n, voy a estar en esta región. Uy, se demora. ¿Qué pasó acá? Ahí está. El iPad está con una conexión lenta. Entonces, aquí, del punto de vista de la eficiencia, a mí me interesa parar la simulación lo antes posible. Pero esto me dice que hay que tener mucho cuidado. Porque si paro la ventana es muy pequeña comparada con el tiempo total de la simulación. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Y la idea es que este comportamiento es de alguna manera genérico. Se ve en todo. Cada vez que uno rueda una cadena de Markov con una alta complejidad. Por supuesto, decir que una cadena de Markov tiene alta complejidad es extremadamente vago, pero es lo que es. Entonces, tal vez después les voy a tratar de justificar de manera matemáticamente un poco más rigurosa qué quiero decir con que esto pasa siempre. Y por ahora, el mensaje es que, por lo menos para una cadena que es muy natural y es muy usada en el contexto de simulación numérica, como cadena base para MCMC, en este caso, la convergencia del equilibrio no tiene nada que ver con el teorema clásico de convergencia que les dije al principio sobre convergencia exponencial. Esta función que podemos describir aquí de manera muy precisa, ¿no? Lo que está ahí entre medio es la función g que está escrita allá arriba. No es exponencial. No se parece con exponencial, y las predicciones que uno podría inferir a partir de decir que el comportamiento que el decaimiento es exponencialmente rápido no valen mucho. Tenemos varios problemas. Está el problema de que la constante, por ejemplo, en la exponencial es gigantesca, entonces en la práctica no sirve para nada. Y así hay varios otros problemas. Entonces, ¿cuál es el plan ahora? Entonces, están las notas. En las notas están las cuentas sobre este ejercicio. Y hay un ejemplo más que voy a mencionar mañana, y que es un ejemplo muy simple, una cadena de Markov que es una modificación muy simple de esta cadena, pero que ya, desde el punto de vista de la convergencia del equilibrio, tiene un comportamiento mucho más complejo que esta cadena. Y va a ser de motivación para las definiciones de lo que yo voy a llamar convergencia fina en cadena de Markov. ¿Okay? Entonces, quedamos por aquí. No sé si hay preguntas. Entonces, en el link que les mandé, ustedes pueden ver las notas de aula de hoy día.
Y ese link no es permanente, caduca después de un tiempo, así que si quieren bajar el PDF, háganlo, háganlo luego. Entonces, Milton, yo tengo una pregunta. ya, perfecto. La Javiera. Oye, de lo que yo he visto, la función que define el perfil casi siempre es gaussiana y recientemente se han probado unos perfiles distintos. Yo no he revisado lo más reciente del último año, pero tú has visto algunos perfiles más atípicos para la convergencia. El ejemplo que les voy a dar mañana ¿Mm? está elegido exactamente por eso, ¿no? Hice un spoiler. Claro, porque Lo el siento. perfil va a ser bien complicado y la razón por la que el perfil es bien complicada va a ser bien transparente después de, digamos, de dar un esbozo más o menos de la prueba de cómo se calcula el perfil. Y algo re interesante es eso, ¿no? Es que esa función G nosotros le decimos universal, porque aparece siempre, y siempre es la misma. Y de hecho es siempre G de E elevado a algo. Así que es... y digamos, muy interesante que siempre aparezca y es muy interesante también cuando no aparece, porque cuando no aparece hay que buscar el porqué. Y, Yo, ya. y digamos, en lo que yo voy a definir de convergencia fina, vamos a ver que también, incluso cuando no aparece la función G, uno se las puede arreglar para hacerla aparecer. Mira, interesante. Interesante. Así que mañana vas a ver un perfil diferente. Ya, muchas gracias. Sí. En todo caso, si tienen otras dudas, mañana igual va a estar Milton con nosotros, no nos deja. Así que gracias, Hola, Milton, por la... hola, ¿puedo hacer una pregunta? Perfecto. Sí, claro. Hola, ¿qué pasa si cambias la métrica? Tú dijiste al principio son equivalentes, pero como que las constantes dependen de la dimensión. Sí, perfecto. Mañana, estoy pensando si eso lo voy a explicar mañana o no, porque como el curso es corto y no hay tiempo para todo, la idea es que la distancia de variación total es un caso particular de lo que se llama la distancia de Kantorovich. Okay. Y en general son las distancias de Kantorovich las que se comportan bien. O sea, y en este caso particular, como tenemos en el caso del hipercubo, como tenemos la distancia de Hamming, existe una familia de distancias de Kantorovich que uno puede definir. Okay. Y esas familias, digamos, vienen con una escala natural. Y si uno considera la escala natural, las constantes van a dar bien. Está bien, de acuerdo. ¿Esperarías Kutoff en la entropía relativa? No. De hecho, en las notas de Aldous, él comenta eso y dice, no, yo hice la cuenta y no hay cutoff en entropía relativa. ¿Y cuál es la idea? Bueno, ¿es verdad eso? ¿En las notas de Aldous? Bueno, es todo explícito, ¿no? Se puede hacer la cuenta y se ve. Lo que pasa es que el problema es que, y eso es verdad, la entropía no es una distancia. La entropía relativa no es una distancia, entonces el comportamiento de la entropía relativa cuando la entropía relativa es grande no dice mucho sobre la cadena. Okay. Entonces, Se cortó. digamos,
Ahí sí, eso me dice algo, algo interesante sobre la cadena, pero cuando la entropía relativa es grande, eso no me dice mucha cosa sobre la cadena en realidad, me dice cosas muy generales, no me da información fina. Y por eso lo que pasa cuando miras la entropía relativa, que la entropía no tiene Q2 porque va convergiendo de manera suave a cero, y eso simplemente por un problema de que la entropía relativa no captura mucha información sobre la cadena. Ok, ok, es todo. Okay, muchas gracias. Milton, ¿puedo preguntar? Sí, claro. Cuando dijiste sobre la lacuna espectral de la cadena, ¿pero cuál cadena se refiere? Porque con N cambia la regla, ¿no? Y la lacuna espectral es para una cadena fixa. Y no te entendí tu español, oye, Conrado. Sí, Háblame un poco bueno. mejor y ahí respondo. Qual é a definição da lacuna espectral que você está usando? Quando você disse que é a lacuna espectral da cadeia, Sí, sí, mas sí, tem sí. várias cadeias, né? Sí, sí. Eso es una cosa general, ¿eh? Si yo tengo una cadena de Markov irreductible a tiempo continuo, en un espacio de estados finitos, el exponente de Lyapunov está siempre bien definido y es siempre igual a 1 menos, es igual, digamos, es igual a, déjame dónde va el sub, es igual al máximo de 1 menos el módulo de lambda i, donde lambda i son los autovalores de la matriz de transición. Entonces los autovalores de la matriz de transición pueden ser complejos, pueden tener parte imaginaria. Não, sim, mas você fixou uma cadeia, né? Você fixa N e você tem uma cadeia para cada N. Então você não teria uma lacuna espectral para cada N? Sí, para cada N. Entonces, esto es general. En el teorema de convergencia hay solo una cadena, no hay N. Entonces se manda... E aquele lambda que você apresentou no slide anterior, ele era o limite dos lambda N's, é isso? No. ¿A dónde hay un lambda? Aquí, mais embaixo. Aí. Este, ¿no? Aí. É. Você diz Esse que lambda, é a lacuna espectral da cadeia. Mas tem várias cadeias aí, não? ¿ahí está mejor? Le puse un N al lambda N. Agora sim, perfeito. Vamos a actualizar las notas para que tengan el N. Obrigado, Milton, entendi. Milton, Okay. una pregunta que se había quedado en el chat, un poco antes de empezar, vamos a dar un poco más de tiempo después, es cuál era la diferencia entre convergencia fina y débil. Ya, perfecto. Bueno, yo todavía no defino convergencia fina, ¿no? Entonces, convergencia débil es una noción de medidas, ¿no? Yo quiero saber cuándo una medida converge a otra medida. Convergencia fina va a ser una convergencia de la función de t. Entonces, es otra cosa. Entonces, en principio no son comparables con la otra. Y la última cosa, te pedían actualizar el PDF de las notas. El que quedó con lambda n ahora. Así que... Sí, ya está actualizado. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Milton. Bueno, de nada. Fue una buena discusión. Yo creo que empecemos para dar un poco de tiempo de descanso en 5 minutos con Soledad. Va a dar la charla Soledad Torres. Nos ponemos a preparar y a las 10:35 seguimos con la siguiente charla. Perfecto.